Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes del programa decano de la televisión nordestana, que se transmite por el canal 10 de Telenor. Esta noche, un día de huelga, vamos a pasar una entrevista sin desperdicio con un cientista de la medicina occidental y de la medicina oriental. Se trata de una entrevista radial que le hiciera un destacado productor de radio al doctor Marcelo Lan. Marcelo Lan es médico oncólogo con su estudio o su centro médico en West Palm Beach, Florida. Viaja con frecuencia a la República Dominicana y a Pekín. Es egresado de una universidad norteamericana del área de especialidad en oncología y además es doctorado en medicina tradicional china, en herbolaria milenaria probada en el tratamiento de las enfermedades y padecimientos humanos, así como en acupuntura y otras técnicas que no son conocidas en nuestros litorales. Vamos pues a compartir y a escuchar esta entrevista que la hemos dividido en dos espacios y que la vamos a hacer las dos con este mismo introito. Pero necesitamos también aprender a alimentarnos. Doctor, con el ginseng, vuelvo a eso. Muchos se vende por todos lados, pero ¿cómo sabemos que es bueno? Ese es un tema siempre interesante. Hoy día, bueno, el que conoce de medicina herbaria, por cierto que no es todo, por supuesto que no es todo el mundo, es el especialista, el médico de medicina tradicional china, pues de probarlo inmediatamente sabe Claro. si es cierto, si es verdadero o no, y también incluso hasta la potencia que tiene por el sabor y por la textura. E incluso el ginseng bueno produce lo que en inglés llamamos un lather, que sería como un sentido de como algo, como un jabón, digamos, como una espuma, algo así en la boca, ligeramente. Es interesante el conocer e identificar si el producto es bueno o no. Y aquellos que no saben, porque no tienen ese conocimiento o esa experiencia, pues pueden depender entonces de adquirirlo de compañías prestigiosas. Se puede hacer una investigación a ver cuál es la fuente, ¿no? El source. ¿Y viene en extracto o cómo viene? Viene en granulado, en extracto concentrado en forma de granulado, y también lo puedes conseguir, el extracto concentrado ya no tiene celulosa, es puro, digamos, factor, o sea, es la parte efectiva, es lo que del ginseng, es lo que conocemos como ginsenocida. O sea, tiene un alto grado de ginsenosina, pero ya no tiene la celulosa de la planta, el Claro. polvo. Pero también lo hay en polvo, y ya ahí va a tener también, si es de realmente ginseng, pues tiene también su valor, aporta ginsenocida, no tanto como el extracto. Y también lo puede conseguir en la raíz original, y la corta en pedacitos y también la hierve. Pero bueno, en cualquier manera. Eso se hace en una infusión. Sí. Ahí sí es infusión. Infusión, lo que llamamos cocimiento, o sea, Ajá. infusión cocida con determinado tiempo. No es rápido, no se hace hirviendo solamente el agua y poniéndole agua hervida. No, hay No. que dejarlo cocer para poderle sacar bien el ginsenocida.
y luego después se pone A reposar un a poco. reposar y después se puede tomar. Eh, pero el ginseng es caro, ¿eh? Sí, Te sí, digo, sí. el ginseng americano es carísimo, Usted pero comentó que llegaban las raíces antiguas a tener un precio más que el oro. sí, sí. Bueno, el ginseng americano, el Panaginseng quinquefolio, por peso, comparado al oro, o sea, por el extracto concentrado ya, después que se saca la celulosa, es mucho más caro que el oro. Wow. Oh, sí, sí, sí. Es interesantísimo. No es para ir a Pero la... lo interesante es que usted no tiene que tomar tampoco una cucharada de No, ginseng. Eso se claro. toma una pequeña, una cucharadita o media cucharadita al día o cada 2 o 3 días se toma eh, para mantener la salud, repito, la armonía y la salud de las glándulas, la salud del sistema endocrino del cuerpo. O sea, Es todas las que glándulas que producen usted nos hormonas. dice que es caro, pero es mucho más barato que enfermarnos. Sí, sí, claro. Y además de eso, incluso eh, las personas que ya padecen de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, o deficiencia en las glándulas suprarrenales, eh, tienen bajos los niveles de testosterona, entonces probablemente el médico convencional va a un especialista y el médico convencional le manda eh, parches de testosterona o inyecciones de testosterona y eso tiene efectos secundarios severos, inclusive a veces hasta no muy placenteros, o sea, no muy benignos, quiero decir. Entonces, el reemplazo de la testosterona no es que yo estoy enteramente contrario pero a eso, pero que no hay que tener mucho cuidado porque cuando esos se utilizan los reemplazos, pues estás condenando a la persona a que siempre tenga que seguir usando los reemplazos por el resto de su vida. Y me parece mucho más inteligente recuperar la producción natural de las glándulas, o sea, se puede recuperar la producción natural de las hormonas en el cuerpo sin tener que reemplazarlas. Porque si yo no, de medicina evidentemente no entiendo nada, pero si le estoy dando a mi cuerpo lo que le falta, las glándulas que lo producían ya no la producen más porque en el cuerpo está. Es correcto. Cuando uno utiliza, por ejemplo, a veces hay que hacerlo, por ejemplo, si una persona ya no tiene la Ah, tiroides, pues y va a sí, tener que usar tiroxina por el resto de su vida, porque no tiene cómo producirla. no, por arte de magia no se No, produce. Pero el asunto está en tratar de salvarle esas tiroides para que no tenga que que usar la medicarse el tiroxina. resto de su vida. Exacto. Y hay remedios y procedimientos en medicina oriental que logran recuperar la salud y la producción normal de la tiroxina y de las glándulas en general, de, eh, de las hormonas que el cuerpo genera eh, de manera natural. Doctor, nosotros cuando vamos a cenar, por ejemplo, tomamos bebidas frías. ¿Por qué los orientales toman té caliente en las comidas? Bueno, eso es ya por tradición, pero además de eso, no, los orientales también toman bebidas frías, pero en las comidas es más común que se tomen las bebidas calientes porque la bebida fría pues contringe y además hace más lenta la digestión y interfiere con el proceso de lo que en medicina tradicional china conocemos como transformación y transportación, que es la digestión. Entonces, en la medicina o en la tradición de la oriental, pues las bebidas frías, cuando uno está comiendo comidas calientes, pues no es favorable. Pero realmente hay condiciones que eso afecta más que otra, porque realmente cuando uno puede tomar la bebida fría, pero si está comiendo comida caliente, se va a neutralizar en el estómago, ¿no? Pero la bebida fría siempre, recuerda, hay un principio biofísico, pero en medicina tradicional china se considera un principio bioenergético, que es el frío contringe, el calor expande. Por ejemplo, el agua en estado yin es hielo,
y en estado yang es vapor. Son los dos extremos, Sí, sí. ¿no? De yin y yang, de un elemento. Entonces, se evitan esos extremos para mantener la digestión de manera apropiada. Y lo otro es que bioenergéticamente, cuando uno toma agua fría, pues se calma la sed en el momento, pero si aprendes a tomar agua del tiempo, digamos, o agua caliente, pues te vas a dar cuenta que entonces te hidratas mejor. Y no tengo sed tan rápido. Exacto, eso es lo que quiero decir. Ah, mira qué interesante. Sí, sí. Ellos son experiencias acumuladas que tienen, son culturas muy milenarias, ¿no? No solamente la China, es Japón, Corea. Hay que ver la medicina oriental, la medicina tradicional china que tiene Corea del Sur, Seúl. En Seúl hay centros muy buenos. Yo diría, no tiene mucho que envidiar a China en cuanto al nivel de medicina oriental que ellos ejercen. Tienen productos muy buenos también. Japón, toda Asia, hoy día incluso Oceanía, Indonesia, también como es Australia, todos esos países usan medicina tradicional china, medicina oriental, en conjunto con la medicina. O sea, ambos sistemas están disponibles, integrados, claro. pero forman parte de sus sistemas de salud nacional. La medicina oriental en Asia es una medicina que no es alternativa. O sea, usted tiene su seguro médico y tiene las dos medicinas. Sí. En Japón incluso usted puede usar medicina herbaria tradicional china. Ellos le llaman Kanpo porque Kanpo, significa medicina tradicional japonesa en Japón, pero es el mismo principio, sí, claro. La misma fórmula de la medicina tradicional china porque llegó a Japón y a todos los países originalmente desde China, ¿no? En la medicina de los tiempos antaños. Lo que me resulta interesante es que cuando usted explica por qué se dice algo sobre la medicina, por qué, por ejemplo, los sabores, eso cuando uno lo escucha dice, hoy sí, tiene razón. ¿Por qué no nos explica los 5 sabores? Bueno, el asunto es que en medicina oriental o medicina tradicional china, como se quiera llamar, significa lo mismo, pues se usan parámetros que no necesariamente son iguales o los mismos que los parámetros que se usan en medicina convencional. Entonces, uno de los parámetros que se usan es los 5 elementos, que de manera figurativa son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Entonces, uno soporta al otro, o sea, apoya o genera al otro, y el otro genera a otro. Todos se generan y se apoyan mutuamente y también se controlan mutuamente. Entonces, esa relación que se le llama en medicina tradicional china los 5 elementos, ayuda muchas veces a resolver patologías internas del cuerpo. Pero es muy interesante porque se relaciona a cada elemento un órgano interno sólido que también tiene un órgano hueco, digamos, que corresponde a ese elemento. Por ejemplo, la madera, que es el hígado, pues el hígado es el órgano yin del elemento madera, y la vesícula es el órgano yang, que es el órgano hueco del elemento madera. Entonces hay una relación muy intrínseca, muy cercana entre la vesícula y la patología de la vesícula y el hígado, por ejemplo, o la función. Y así sucesivamente cada órgano. Pero también se asocian las emociones a cada órgano. Y los sabores. Hay 5 sabores, respondiendo específicamente su pregunta. Hay 5 sabores principales. Hay muchísimos sabores, pero los demás son combinaciones entre sabores. Uno puede producir... un agridulce. No, inmensidades de sabores. Muchísimos, son como los colores. Sí. Pero hay 5 básicos en medicina tradicional china, que es
En cuanto a los sabores, el agrio corresponde al elemento madera, Lo que nos decía recién del hígado. al hígado, agrio, ácido. El amargo al elemento fuego, que es figurativamente el corazón y el miocardio. El miocardio como el elemento yang, o sea, órgano yang del elemento fuego. El dulce, que tonifica o sea, la función digestiva de lo que en medicina tradicional china llamamos vasopáncreas, pero es más bien el páncreas y el estómago. El páncreas como elemento yin y como órgano yin, y el estómago como órgano yang del elemento tierra, que es central. El sabor que tonifica ese elemento es el sabor dulce. En demasía pues hace daño, y reducido en muy poco también hace daño, porque se puede usar incluso para tonificar, para promover el apetito, para generar deseo de comer. Y lo otro es, por ejemplo, el sabor picante, que se atribuye en relación cercana al elemento metal, que figurativamente es el órgano, son los pulmones. Uh-huh. Pues el picante puede usarse como tónico, como de manera terapéutica, y también en exceso pues puede perjudicar. O sea, todos esos sabores, el dulce, el amargo, el picante, el salado, a ver cómo es, el dulce, el salado, el amargo, el picante y el agrio corresponden cada uno a uno de esa relación de órganos internos. Es muy diferente al concepto terapéutico de Occidente, de la medicina occidental. A veces puede causar un poquito de confusión, pero es muy fácil. Si la persona lo busca y lo investiga, lo va a encontrar. Hoy día en el internet incluso puede encontrar esa información. Es muy interesante. Usted nos hablaba de las emociones. ¿Qué tienen que ver en esto? Bueno, es que las emociones, cada órgano tiene controla o produce una emoción diferente. Por ejemplo, si tenemos mucho pánico, podemos afectar la función renal. Cuando digo función renal en medicina tradicional china, incluye las glándulas suprarrenales. Igual, cuando el paciente tiene deficiencia en las glándulas suprarrenales, va a sentir pánico. Y hay una deficiencia de producción de las hormonas en las glándulas suprarrenales, produce pánico. Ese paciente tiene un miedo profundo, un miedo exacerbado. A veces sin motivo ninguno. Uh-huh. Es una persona con pánico. La ira o la rabia, la rabieta o rabia, como querramos llamarle, pero ira, bueno, es que está es cuando ocurre cuando el elemento madera está en exceso, o sea, está hiperactivo, que es el hígado. Y cuando está reducido, está afectado, pues también puede producir depresión. A lo inverso. A lo inverso, correcto. Y también en lo que le llamamos también en fluido errático, puede producir, que es muy común también, cuando no fluye la bioenergía en el hígado, pues puede producir arranques, ¿no?, de ira y episodios de ira, y de pronto la persona boom, cae en depresión, y de la depresión sale y otra vez con la ira. Entonces esa es una persona que te das cuenta que el elemento madera, y en este caso el órgano, la función hepática, pues está afectada. Y cuando digo la función hepática, esa terminología también puede diferir un poco del concepto que tiene el médico convencional cuando se dice función hepática, porque en medicina convencional va el médico a buscar una razón orgánica, o sea, le va a hacer un examen del hígado a ver
si el hígado está graso, Ah, si hay lesiones en el hígado, si el hígado está endurecido, si hay cirrosis, etcétera, etcétera. sí, Una sí. patología física. Pero el hígado también, cuando hay esa patología física, pues afecta la función emocional, el estado emocional. Eso no se reconoce en medicina convencional, pienso que en psiquiatría convencional tampoco, pero es un elemento inseparable de la medicina tradicional china. Y cada órgano tiene sus emociones. Por ejemplo, la función del pulmón es la persona esa que no está completamente triste, pero está siempre como atascada en un quebranto. Como el borde del llanto, pero Sí, no. afligida, Claro. al borde del llanto, y se mantiene así a veces por largo tiempo, días tras día. Eso indica que hay una función que probablemente está relacionada con la función respiratoria, Ujú. o sea, con la función pulmonar. Y así sucesivamente. La sobrepreocupación, por ejemplo, cuando uno está excesivamente preocupado, eso afecta a la digestión inmediatamente, porque afecta la emoción, o sea, la emoción que corresponde al elemento tierra, que es el centro, al elemento, o sea, a los órganos digestivos, pues la sobrepreocupación es lo que lo afecta. Entonces, cada función de los órganos internos tiene una repercusión en cuanto a las emociones y viceversa. Las emociones pueden afectar la función de los órganos internos. O sea, Eso es lo que la medicina convencional no asocia o no mm, reconoce, pero es intrínsecamente, o sea, relevante en cuanto a la práctica de la medicina oriental. a ver, para que me quede claro, yo estoy muy preocupada con eh, pero muchos problemas, estoy sobre preocupada. Mi estómago se afecta. Se afecta a su estómago y también hace que la energía del hígado fluya lentamente, se coagula, no fluye eh, a ritmo normal. Entonces eso afecta las emociones. Por eso en medicina convencional te van a dar quizás alguna droga, algún medicamento para estabilizar los neurotransmisores en el cerebro, las sustancias en el cerebro. Pero en medicina tradicional china se sostiene que la causa no es esa, que ese es un reflejo de algo que sucede en los órganos, no en el cerebro. ¿Me explico? O sea, la emoción dispara que se afecte un órgano, pero el órgano enfermo dispara una emoción. Exacto. Y eso afecta la salud del cerebro, digamos. O sea que si yo estoy con mucha tristeza, mucha depresión, me dan algo, pero no me cura la depresión, me la duerme, va, una cosa así. Si se trata, digamos, de energía, eso lo va a determinar, lo va a identificar con relativa certeza y relativa facilidad, lo detecta un médico de medicina oriental. Inmediatamente cuando te mire, cuando te observe, cuando te examine y cuando hable, pues lo puede detectar, porque hay señales que detectan exactamente cuál es el síndrome que presenta el paciente, los síntomas clínicos, ¿no? El grupo de síntomas clínicos que presenta el paciente en medicina tradicional china. Eso es muy importante determinarlo, porque de acuerdo a eso va la terapia y va a conseguir la solución de ese paciente. Pero efectivamente cada emoción tiene su relación no solamente a medicamentos de medicina herbaria, pero también a los sabores. Está intrínsecamente, se pueden usar incluso los sabores de manera terapéutica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, una persona con, eh, con depresión o episodios de depresión profunda, pues le beneficia, por ejemplo, comer tamarindo de manera terapéutica.
terapéutica. No necesita realmente, bueno, quizás en casos muy, muy severos, pues una droga convencional. Pero si le das tamarindo a esa persona que es agrio o agridulce, resuelve el problema de la depresión. Para ponerte un ejemplo, Sí, ¿no? sí, claro. Y algo que es muy normal en nuestro tiempo. Exacto. La gente que puede tener depresión por un montón de problemas. Los sabores tienen, desencadenan, liberan una función terapéutica, o sea, es una estimulación terapéutica. Por ejemplo, el sabor amargo, pues ayuda a liberar enzimas digestivas, Ajá. por ejemplo. El salado, los sabores salados, los alimentos que son muy, muy salados, pues afectan al elemento agua, porque están asociados con el elemento agua que es el riñón y la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el elemento agua está afectado o comprometido, recuerda que los riñones en términos de funcional, en términos de medicina funcional, de medicina tradicional china, en este caso, no son los riñones per se, sino son los riñones más las glándulas, la función de las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando eso está afectado, ese elemento no tiene la habilidad de controlar el elemento fuego, que es la función del corazón. Por eso la presión se dispara. O sea que Entonces, todo está completamente unido. exacto. Entonces, pero en términos el médico de medicina tradicional china te va a decir, bueno, tienes que reducir la sal. El médico convencional, por cierto, te lo va a decir también, pero no entiende, sabe que la sal puede elevar la presión, pero lo entiende de otra manera, no usando la relación de los 5 elementos. Que haría mucho más fácil todo. Bueno, desde un aspecto de la medicina oriental sí, pero el médico de medicina convencional te va a decir, no, eso yo no lo entiendo. Claro, Yo entiendo el razonamiento mío. Eso es, mira, te voy a poner un ejemplo. Es como, yo siempre digo, bueno, es como 2 sistemas de computación. Digamos, la Apple tiene un sistema, el Macintosh, y la Windows. Sí. Microsoft, la Windows tiene otro sistema. Entonces, el que está familiarizado con usar y poner los comandos de la Apple, si coge una Windows, te dice, esto no sirve, esto no funciona, no sirve. Lo mismo pasa en medicina. El médico convencional, si no estudia, hoy día hay muchos que han estudiado o hemos estudiado las 2 medicinas, por eso podemos comunicarnos perfectamente bien en ambos campos, en ambos sistemas de medicina, quiero decir. Pero por lo general, el médico convencional, que solamente ha estudiado medicina convencional, no entiende la terminología, el lenguaje ni el razonamiento de la medicina oriental. Y viceversa. Claro. Pero funcionan los dos, porque el paciente es el mismo, la patología que presenta el paciente es el mismo, y los 2 sistemas los resuelven. A veces uno es más efectivo que otro en determinadas áreas. Pero son 2 programas diferentes que hacen lo mismo, cuidan la salud. Pero el razonamiento, el lenguaje, el entendimiento, la mecánica del input, ¿no? la información que pones en el teclado y la manera que el disco duro procesa la información es diferente. Lo interesante es integrarla, si nos beneficiamos los pacientes. Sí, definitivamente. Yo creo que ese no solamente es el futuro, ya está siendo el presente, porque hoy día sabemos que, por ejemplo, los pacientes oncológicos, los pacientes de cáncer, responden mejor a los tratamientos integrados que si solamente usan los tratamientos convencionales contra el cáncer, o viceversa, los tratamientos de medicina tradicional china exclusivamente contra el cáncer. Ahí es un área donde se ha demostrado que el paciente que usa medicina integrada, medicina tradicional china integrada a la medicina convencional, tiene mayor probabilidad de sobrevivir la enfermedad y también mayor probabilidad de hacer los tratamientos más efectivos con reducción o con menos efectos secundarios y repito, mayor probabilidad de supervivencia y mejor, con calidad de vida, quiero decir. Doctor Lam, hablar con ustedes para quedarse toda la noche, toda la madrugada, pero lo vamos a convocar para
otro fin de semana, ¿le parece? Con mucho gusto, Jenny. Hasta Saludos la al próxima. profe. ¿Cómo no? Gracias.